Hoy la conocemos como la capital del mundo, una jungla de asfalto donde el cielo parece no tener techo. Pero si pudiéramos retroceder 4 siglos, no encontraríamos rascacielos, sino una densa neblina sobre un río de mareas traicioneras. En el siglo XVII, Manhattan no era una ciudad, era una frontera incierta. Aquí, los imperios europeos no llegaban con planos de ciudades completas, llegaban con intenciones, con deudas y con una ambición desesperada. Esta no es la historia de una fundación ordenada, es la crónica de un asentamiento holandés que sobrevivió de milagro, una posesión deseada por potencias rivales, y finalmente, un puerto inquieto, creciendo con rapidez en el borde de un continente desconocido. Bienvenidos al siglo XVII, el siglo donde nació Nueva York. Nuestra historia comienza con un hombre que ni siquiera era holandés, sino un inglés al servicio de los Países Bajos, Henry Hudson. En 1609, su barco, el Halve Maen, Media Luna, se adentró en un amplio río que parecía no tener fin. Hudson buscaba el paso del noroeste hacia Asia, pero lo que encontró fue algo mucho más valioso. Al desembarcar, la tripulación no encontró una tierra virgen o vacía, como dicen los libros antiguos. Pisaron una costa vibrante, atravesada por rutas comerciales milenarias utilizadas por los Lenape. Fue un encuentro silencioso. No hubo grandes batallas ese primer día, ni se puso una primera piedra. Pero en ese intercambio de miradas entre marineros europeos y nativos americanos, se activó un cronómetro que ya no tendría marcha atrás. El río Hudson se convirtió en el cordón umbilical que conectaba el corazón de América con el océano Atlántico. Para 1626, los holandeses decidieron que necesitaban una base permanente. Aquí ocurre uno de los eventos más debatidos de la historia: la compra de Manhattan. Representantes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales aseguraron el control de la isla mediante un intercambio de bienes comerciales evaluados en 60 florines. Desde la lógica europea, era un contrato de propiedad privada, pero para los Lenape, el concepto de dueño de la tierra no existía. Probablemente interpretaron el trato como un pacto de uso compartido o una alianza militar. Esa diferencia de significado, ese malentendido cultural, nunca fue resuelto. Y fue precisamente sobre esa base de ambigüedad que se levantó la colonia de Nueva Ámsterdam. Levantar una ciudad en medio de un bosque no tiene nada de romántico. Fue un proceso duro, físico y constante. Los colonos no tenían máquinas, tenían hachas de mano y sus propios hombros. El paisaje de Manhattan en 1630 era un cuadro de barro y sudor. Los bosques fueron derribados árbol por árbol. Los hombres arrastraban troncos gigantescos por laderas empinadas para construir las primeras viviendas, que no eran más que chozas de madera y paja. No se construía pensando en el confort ni en la estética barroca de Europa. Se construía para no morir de frío en el invierno o para no ser devorados por la fauna local. El aire de la isla, que antes olía a pino y mar, empezó a oler a humo de leña, a desperdicios y a esfuerzo humano. En el extremo sur de la isla, donde hoy caminan miles de turistas, se levantó el Fort Amsterdam. Era una fortificación sencilla de tierra y madera, pero su ubicación era estratégica. Desde sus rampas, los cañones vigilaban el puerto y las mareas. Pero el fuerte no solo miraba hacia afuera para ver si venían enemigos, miraba hacia adentro. Era el símbolo de la compañía, el lugar donde se guardaban las pieles de castor y las mercancías que hacían que el riesgo valiera la pena. El fuerte declaraba una intención clara. Los holandeses no estaban de paso, se iban a quedar. La década de 1640 fue oscura. La violencia con las tribus locales y las tensiones internas llevaron a la colonia al borde del colapso. Hubo años de sangre que terminaron en negociaciones improvisadas y tratados basados en el agotamiento más que en la paz. Y en medio de este caos comenzó un cambio silencioso pero definitivo. La llegada de personas africanas esclavizadas. Vendidas por la compañía como si fueran herramientas, su trabajo fue integrado en cada muelle, cada granja y cada hogar de la ciudad. Sin grandes debates públicos, la esclavitud se infiltró en el sistema económico, convirtiéndose en el motor invisible que permitió que la ciudad creciera mientras los colonos se dedicaban al comercio. Si pudiéramos entrar en una casa de 1650, el espacio nos parecería asfixiante.
Toda la vida ocurría en una sola habitación calentada por un gran hogar de ladrillo. La luz era un lujo. Entraba débilmente por pequeñas ventanas de vidrio emplomado. Las mañanas empezaban antes del amanecer. Mientras los adultos reparaban redes de pesca, cortaban leña o conservaban carne para el invierno, los niños aprendían que la supervivencia dependía de la disciplina. Al caer el sol, la ciudad se sumergía en una oscuridad total, rota solo por velas bajas y el sonido del río. Era una vida austera, comunitaria y profundamente religiosa. El dominio holandés terminó no con una explosión, sino con un suspiro. En 1664, 4 barcos ingleses aparecieron en el puerto. Sus cañones apuntaban directamente al fuerte Ámsterdam. La colonia estaba dividida. Muchos ciudadanos preferían la estabilidad inglesa al control estricto de la compañía holandesa. Sin que se disparara un solo cañón, el gobernador Peter Stuyvesant se vio obligado a rendirse. Nueva Ámsterdam murió ese día para renacer como Nueva York. Aunque los holandeses recuperaron la ciudad brevemente en 1673, llamándola Nueva Orange, el destino ya estaba escrito. Al año siguiente, el control inglés se volvió definitivo. Para 1680, Nueva York ya era algo diferente a cualquier otra colonia. Tenía más de 4.000 habitantes y era un experimento visual. Podías ver fachadas de ladrillo con el estilo de los Países Bajos junto a chimeneas amplias y ventanas de estilo inglés. La ciudad era una mezcla en transición. Donde hoy está Wall Street, antes había una muralla de madera real, construida para proteger el límite norte de la ciudad contra ataques. El puerto era un caos de barriles, gritos en 10 idiomas distintos, mástiles y cuerdas. En las tabernas, la milicia ciudadana entrenaba y discutía sobre las noticias que llegaban de Inglaterra con meses de retraso. La ciudad vivía en un estado de ansiedad política constante, siempre esperando al borde del próximo cambio de rey o de ley. Nueva York no nació estable, no nació de la paz ni de la planificación perfecta. Nació del intercambio forzado, de la imposición, del sudor de los esclavizados y de la adaptación constante de los inmigrantes. Bajo las calles que hoy vibran con el sonido de los taxis y los metros, todavía permanece esa ciudad del siglo XVII, esa pequeña aldea de barro que se atrevió a desafiar al continente desconocido. Nueva York siempre ha sido esto, un lugar donde las reglas no están claras, pero las intenciones son gigantescas.